Mi esposo y mi hermana tuvieron un bebé a mis espaldas. Cuando me negué a pagarlo, mi mamá dijo, «Eres una egoísta». Cuando me negué a apoyarlos económicamente, mi madre apareció en mi lugar de trabajo gritando que lo estaba arruinando todo. Me quedé en silencio, pero mi nombre es Sara. Tengo 42 años, y mi esposo y mi hermana no solo tuvieron una aventura, tuvieron un bebé, y luego exigieron que yo pagara por él. Antes de contarles cómo su propia codicia les consiguió una orden de alejamiento, en lugar de un cheque en blanco, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. El grito no fue solo fuerte, fue entrecortado un desgarro en el tejido de una tarde cuidadosamente organizada. Atravesó la calma serena y minimalista de mi estudio de arquitectura, un espacio definido por grises apagados cristales limpios y el zumbido silencioso y concentrado de la creatividad. Ese grito fue una salpicadura de color feo y violento sobre un lienzo monocromático. «Eres una egoísta, Sara. Estás arruinando a esta familia». Era mi madre. Por supuesto era mi madre. Su rostro enmarcado por las elegantes puertas de cristal de la entrada estaba enrojecido y contraído una máscara de furia justiciera que conocía mejor que mi propio reflejo. Por un momento que me paró el corazón, toda la oficina se congeló. Los dedos flotaban sobre teclados caros. El suave rasguido de un lápiz óptico sobre una tableta cesó. Un diseñador principiante a medio sorbo de su café con leche mantuvo la taza suspendida en el aire. Luego comenzaron los susurros, un sonido bajo y susurrante, como hojas secas deslizándose por el pavimento. Todos los ojos compasivos, curiosos, horrorizados, estaban puestos en mí. Yo estaba de pie junto a mi escritorio con un plano para una nueva biblioteca de la ciudad desplegado ante mí, mi corazón martilleando un ritmo constante y frío contra mis costillas. Había pasado toda una vida aprendiendo a construir muros, a compartimentar, a presentar una superficie plácida al mundo. Sin importar la tormenta que rugiera debajo, no les di la satisfacción de una reacción. Simplemente me quedé en silencio e inmóvil. Mi colega Jessica, bendita su alma ferozmente leal, ya se estaba moviendo antes de que yo pudiera siquiera parpadear. No montó una escena. Simplemente se deslizó hacia la entrada, su voz un murmullo bajo y tranquilizador contra los crecientes chillidos de mi madre sobre el deber y la familia y mi frío corazón. «Señora, esta es una oficina privada. Busquemos un lugar mejor para tener esta conversación», dijo Jessica, su mano suave pero firme en el codo de mi madre. La guió hacia los ascensores, una imagen de gracia profesional frente al caos desquiciado. Lo último que oí, antes de que las puertas del ascensor se cerraran, fue una última y llorosa acusación. «Está tratando de destruirnos». El silencio que dejó atrás fue profundo, más pesado que cualquier sonido. Estaba lleno de las preguntas no formuladas de mis colegas. Caminé lentamente de regreso a mi escritorio, sintiendo un centenar de pares de ojos quemándome la espalda. Pero no los estaba mirando. Ya ni siquiera miraba el plano de la biblioteca. Mi mirada estaba fija en la pantalla de mi ordenador, en un correo electrónico que había recibido esa mañana. El remitente era mi abogada, la señora Thompson. El asunto decía: asunto violación de la orden de cesé y desistimiento. Una pequeña y amarga sonrisa tocó mis labios. Esta humillación pública, esta rabieta desesperada y fea, no era el final. Era la pieza clave. Era el regalo final bellamente envuelto que sin saberlo me habían entregado. Era el principio de su fin. Simplemente no lo sabían todavía. Para entender cómo una madre podía gritarle a su hija en un lugar público, tienes que entender el peculiar sistema solar de mi familia. Mi hermana menor, Emma, era el sol brillante, exigente y ardiente al tacto. Todo y todos en nuestra familia orbitaban a su alrededor, atraídos por su atracción gravitacional de drama fabricado y necesidad perpetua. Y yo era Plutón, una luna distante y olvidada, solo notada cuando bloqueaba momentáneamente su luz,
o no la reflejaba en el ángulo adecuado. Siempre había sido así. El recuerdo que lo define todo para mí es de cuando tenía 10 años. Me había encaprichado de un juego de dibujo profesional, una herramienta seria con compases y reglas de ingeniería alemana, no un juguete. Había ahorrado mi paga durante meses. Esa misma semana, Emma, en un ataque de rabieta, porque no le permitieron un segundo trozo de pastel, lanzó un libro a través del salón. No acertó al sofá y rompió un pájaro de porcelana, una delicada pieza pintada a mano que era de mi abuela, una pequeña parte de la ya pequeña herencia de nuestra familia. Las secuelas fueron una clase magistral de la dinámica de nuestra familia. Emma lloró con grandes y entrecortados sollozos de remordimiento teatral. Mi madre la arrullaba acariciándole el pelo. «Oh, mi pobrecita, no lo hiciste a propósito». Mi padre suspiró mirando no la reliquia destrozada, sino a mí. «Deberías haberla estado vigilando, Sara». En mi fiesta de cumpleaños, unos días después, Emma desenvolvió una muñeca nueva y obscenamente cara, una recompensa por sentirse tan terriblemente triste por el pájaro. Yo recibí un práctico suéter beige. Cuando mi cara se descompuso, mi tía Carol, la hermana de mi madre, y principal ejecutora de la narrativa familiar, intervino. «Vamos, Sara», dijo su voz empalagosamente dulce mientras me palmeaba el hombro. «Emma es la pequeña. No sabe lo que hace. Tú eres la mayor. Tienes que ser la persona madura». Era el mantra de la familia, la tinta invisible en el contrato que nunca firmé. Aprendí la lección: no se puede arreglar un sistema amañado. Solo se puede abandonarlo. Me mudé a los 18, me pagué la universidad con una mezcla de becas y trabajos de camarera, y me abrí paso a zarpazos en el competitivo mundo de la arquitectura. Puse cada gramo de mi ser en mi carrera, en construir una vida tan estable, tan serena, que la atracción gravitacional del caos de mi familia no pudiera tocarla. Diseñé y construí mi propia casa, un santuario de líneas limpias, luz natural y espacios tranquilos. Me casé con David, un hombre que parecía amable, estable y benditamente normal. Durante más de una década funcionó. Mi contacto con mi familia era un goteo cuidadosamente gestionado, llamadas de cortesía en festivos, tarjetas de cumpleaños sin emoción. Tenía paz. Era una paz frágil, pero era mía. Entonces, hace aproximadamente un año, sonó el teléfono. Era Emma sollozando histéricamente. Su último novio se había largado. Estaba ahogada en deudas de tarjetas de crédito. Odiaba su trabajo. Era la misma historia que había oído una docenas de veces, solo que con diferentes nombres. Pero esta vez añadió un nuevo verso. «Te echo de menos, Sara», lloró su voz espesa de miseria ensayada. «Echo de menos a mi hermana mayor. Mamá y papá también te echan de menos. Nos equivocamos al dejar que te alejaras. Solo queremos recuperar a nuestra familia». En contra de todo instinto perfeccionado por años de autoconservación, una estúpida y traicionera chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás la gente podía cambiar. Quizás después de todo este tiempo, finalmente me veían. La dejé entrar. La invité a cenar presentándosela a David. Él fue el epítome de la amabilidad, escuchando sus penas con oído comprensivo. «Deberíamos ayudarla», me dijo más tarde esa noche mientras limpiábamos. Yo dudaba. «No lo sé, David», me interrumpió rodeándome con sus brazos. «Mira, ese gran ascenso está en el horizonte para mí en el trabajo, y tu salario es fantástico. Somos más que estables. Podemos permitirnos ser generosos. Es tu hermana». Lo hizo sonar como si mi vacilación fuera un fallo moral. Así que cedí. Pronto, Emma se convirtió en una presencia habitual en nuestra casa, un fantasma de un pasado que creía haber escapado. Aparecía sin avisar, generalmente cuando yo estaba en una reunión, en una obra o trabajando hasta tarde. «Solo haciéndole compañía a David», canturreaba si yo llamaba. «Es tan divertido. Eres tan afortunada». Empecé a notar cosas.
La forma en que dejaba su mano sobre el brazo de él cuando se reía, las bromas internas que compartían y que se detenían en el momento en que yo entraba en la habitación, la forma en que David empezó a defenderla, repitiendo frases que no había oído en años. «Estás siendo demasiado dura con ella, Sara. Simplemente ha pasado por un mal momento». Un nudo frío de pavor comenzó a apretarse en mi estómago, un escalofrío familiar de una corriente de aire olvidada. Pero lo reprimí. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Estaba dejando que el pasado envenenara el presente. Tenía que ser la persona madura. 5 meses después del lloroso regreso de Emma, David me sentó en nuestro sofá gris carbón, ese que me había costado semanas encontrar. Sus ojos brillaban con una emoción que confundí con alegría. «Cariño», dijo su voz inusualmente densa, «estamos embarazados». Una marea de felicidad pura y sin adulterar me invadió, tan poderosa que borró toda sospecha, toda señal de alerta. Esto era la pieza final. Una familia propia construida bajo mis propios términos. Las siguientes semanas fueron un borrón vertiginoso y alegre. Compré montones de libros sobre embarazo y crianza. Empecé a esbozar diseños para una guardería, un mundo de luz suave y curvas gentiles. Incluso abrí una cuenta de ahorros separada, un incipiente fondo para la universidad. Sintiendo una emoción de previsión maternal, le compré a David una taza de futuro papá, que usaba cada mañana con una amplia sonrisa. Estaba flotando en una nube de felicidad doméstica. Pero las rarezas no cesaron. Empeoraron, infiltrándose en los bordes de mi felicidad como una mancha oscura. Cuando anunciamos la noticia a mi familia, hubo un extraño instante de silencio antes de los vítores de rigor. Vi a mi madre lanzar una mirada a Emma, una mirada que no pude descifrar. Más tarde, Emma no me abrazó a mí. Abrazó a David, un abrazo largo y posesivo que se sintió completamente mal. Los pequeños comentarios continuaron, pequeños cortes de papel en mi alegría. Cuando hablábamos de nombres para el bebé, ella se reía y decía: «Oh, David y yo justo hablábamos de eso el otro día. Decidimos que odiamos el nombre Kevin». Decidimos. Una tarde volví a casa temprano de una reunión que se canceló. Entré sigilosamente por la puerta de atrás y los encontré en la cocina. Emma se quejaba de un ataque de náuseas. Mientras hablaba, la vi por una fracción de segundo colocar instintivamente una mano protectora sobre su propio estómago antes de bajarla rápidamente. La imagen se grabó en mi cerebro. Era un fallo en la Matrix, un detalle que no encajaba en la narrativa. No tenía sentido. Nada de ello lo tenía. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina en casa, tratando de terminar una propuesta. David se había ido a la cama temprano, quejándose de un dolor de cabeza. Su teléfono dejado en la encimera de la cocina vibró, y luego vibró de nuevo. Últimamente había sido muy reservado con él, inclinando la pantalla lejos de mí, cerrándolo de golpe cuando yo pasaba. Una vieja y familiar ansiedad del tipo que creía haber superado me carcomía. Me dije a mí misma que solo necesitaba revisar un correo electrónico de un contratista que ambos usábamos. Una excusa endeble pero suficiente para justificar lo que estaba a punto de hacer. Mis manos temblaban mientras cogía el frío y liso dispositivo. Usé su huella digital para desbloquearlo. La pantalla se iluminó abierta en sus mensajes de texto. La conversación en la parte superior era con Emma. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un golpe sordo y pesado contra mis costillas. Empecé a desplazarme hacia arriba, y ahí estaba. Mi vida entera, mi mundo cuidadosamente construido, se hizo añicos en 1.000.000 de píxeles brillantes. Emma. Todavía no ha dicho nada. ¿Se lo va a decir alguna vez? No puedo seguir fingiendo que estoy feliz por ella. Me está poniendo enferma. David, pronto, lo prometo. Solo necesitamos el momento adecuado. Después de que me den el ascenso. Emma. El médico dice que todo se ve perfecto.
Nuestro bebé está fuerte y sano. David. Lo sé. No puedo esperar a que nuestra familia sea real. Solo un poco más. Ella no sospecha nada. Está demasiado ocupada planeando la guardería. Emma, ¿de verdad está planeando la guardería? Me siento un poco mal. David. No lo hagas. Nos lo merecemos. Ella siempre ha sido fría de todos modos. Nuestro bebé. Nuestra familia. Ella siempre ha sido fría de todos modos. Cada palabra era un golpe físico. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación de mis pulmones. Me desplomé en el suelo de la cocina, el teléfono cayendo de mis dedos entumecidos. Tenía frío, mucho frío, un frío celular profundo, que no tenía nada que ver con la temperatura de las baldosas de pizarra. No era mi bebé. Nunca fue mi bebé. Era una mentira. Una mentira larga, intrincada y cruel. No recuerdo haber vuelto al dormitorio. Solo recuerdo la imagen de él durmiendo pacíficamente, el hombre al que había amado y en quien había confiado el arquitecto de mi ruina. Lo desperté con un empujón. Parpadeó con los ojos legañosos y luego vio mi cara. La confusión en sus ojos se transformó en una culpa incipiente y patética. No tuve que decir una palabra. Él lo sabía. Confesó en un torrente de excusas patéticas. La aventura había comenzado casi tan pronto como Emma volvió a nuestras vidas. Estaba solo. Yo estaba demasiado centrada en mi carrera. Emma simplemente lo entendía. El bebé era de ellos. Su gran plan era esperar hasta después de que naciera el bebé para presentarme su nueva familia feliz, como un hecho consumado, esperando que yo simplemente lo aceptara, que fuera la persona madura. Estaba tan solo, Sara, gimoteó. Nunca estabas aquí. No de verdad. Estabas casada con tu trabajo. No grité. No lloré. No sentí nada más que un aterrador y hueco vacío donde solía estar mi corazón. Me di la vuelta, entré en nuestro vestidor, el que había diseñado con secciones para él y para ella, y saqué una maleta. Mientras empacaba, mis movimientos eran robóticos. Lo último que hice antes de salir por la puerta fue llamar a mi madre. Mi voz era monótona. Pensé con el último ápice de ingenuidad en mi cuerpo que esta sería la traición tan grande que finalmente por una vez estaría de mi lado. Le conté todo, las palabras saliendo en un tono plano y muerto. Hubo una larga pausa, llena de estática al otro lado de la línea. Luego llegó su voz, no con sorpresa o indignación, sino con una decepción cansada y profunda hacia mí. Sara, después de todo lo que Emma ha pasado en su vida, tienes que encontrar en tu corazón el perdón para ellos. Debes pensar en el bebé. Ese niño inocente sigue siendo tu sobrino. Es tu familia. Fue entonces cuando el entumecimiento finalmente se rompió. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Conduje no a la casa de un amigo, no podía soportar su compasión, sino al hotel de aeropuerto anónimo más cercano. Me registré en una habitación beige y estéril, cerré la puerta y me apoyé en ella. Y entonces me derrumbé. No fue un duelo silencioso. Fue una tormenta cruda y fea, de rabia y traición. Recuerdo haber cogido el pesado vaso de agua de cristal del escritorio y haberlo lanzado contra la pared, el sonido de su rotura, una breve y satisfactoria liberación en el silencio aplastante. Me hundí en el suelo y sollocé sollozos guturales y desgarradores, hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados y cerrados. Lloré por la vida que creía tener, por el bebé que había amado durante unas pocas y preciosas semanas, por la niña que nunca fue lo suficientemente buena. En algún momento antes del amanecer, las lágrimas se secaron. Me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, su cara hinchada, sus ojos vacíos, hundidos. Pero mientras miraba esos ojos vacíos, algo cambió. El vacío comenzó a llenarse no de dolor, sino de algo frío, duro y afilado como un trozo de cristal roto. Me lo habían quitado todo. No obtendrían ni una cosa más. A la mañana siguiente, me senté en la lujosa silla de cuero frente a la señora Thompson,
la mejor y más despiadada abogada de divorcios de la ciudad. Era una mujer de unos 60 años, con ojos que no se perdían nada, y una reputación de desmantelar a sus oponentes con una precisión silenciosa y quirúrgica. Le expuse toda la sórdida historia con la voz firme. Escuchó pacientemente con los dedos entrelazados, sin un atisbo de juicio en su rostro. Cuando terminé no ofreció condolencias, ofreció una estrategia. Primero solicitaremos el divorcio por adulterio. Seremos rápidos y agresivos, dijo su voz nítida y fría como el acero. Aprovecharemos su infidelidad para proteger tus activos. Segundo, y esto es crucial, enviaremos una carta formal de cese y desistimiento. La enviaremos por correo certificado a tu esposo, tu hermana y tus padres. Les notificará legalmente que cesen toda forma de contacto, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, visitas en persona. Construimos un muro, Sara, un muro de papel, y luego esperamos a que se estrellen contra él. La ley está del lado de la persona que lo documenta todo. El divorcio fue una guerra amarga y fea. Tal como ella predijo, toda mi familia se alineó para testificar a favor de David. Tejieron una telaraña de mentiras, pintándome como una arpía fría y ambiciosa que había abandonado emocionalmente a su amable y cariñoso esposo, empujándolo a los brazos de mi cálida y protectora hermana. Lucharon por cada uno de los activos. Al final perdí una parte significativa de mis ahorros. Fue un golpe doloroso, pero conservé la casa mi santuario. No dejaría que me la quitaran. La tinta de los papeles del divorcio apenas se había secado cuando comenzó la campaña de acoso. La carta de cese y desistimiento fue para ellos solo un trozo de papel. Primero fue mi madre su voz una mezcla melosa de culpa y mandato. «Sara están pasando apuros económicos», dijo. «David perdió su trabajo en la recesión. Emma no puede trabajar con el nuevo bebé. El bebé necesita cosas. Tú tienes todo ese dinero. Es tu responsabilidad como hermana, como tía». «No», dije, y colgué. Luego mi padre. Su enfoque fue más suave, aderezado con la súplica de voluntad débil que tan bien conocía. «Cariño, sé que estás herida, pero tu madre se está enfermando de preocupación por esto. ¿No puedes ayudarlos un poco por el bien de la paz familiar?» «Papá», dije, mi voz plana y uniforme, la aplicación de grabación de mi teléfono funcionando en silencio. «Has recibido la carta certificada de mi abogada. Esta llamada es una violación directa de ese aviso legal». Oí su brusca inspiración, un sonido balbuceante de indignación antes de desconectar la llamada. Me convertí en una meticulosa archivista de su toxicidad. Cada registro de llamadas fue capturado en pantalla. Cada mensaje de voz suplicante fue guardado y transcrito. Cada correo electrónico de un pariente lejano, actuando como sus esbirros, fue reenviado a la señora Thompson con una simple nota, más para el archivo. Cambié las cerraduras, el satisfactorio y pesado golpe del nuevo cerrojo, una pequeña victoria. Instalé un sistema de seguridad, un guardián silencioso para mi paz, duramente ganada. Fui a mi banco y separé metódicamente cada vínculo financiero, cerrando cuentas conjuntas, con una eficiencia fría y clínica que se sintió como reclamar partes de mi propia alma. Estaba construyendo una fortaleza ladrillo a ladrillo metódico. Pensé que lo peor había pasado. Luego vino la bronca a gritos de mi madre en mi oficina y la carta certificada que llegó una semana después. David me estaba demandando. Me demandaba por una pensión alimenticia adicional y apoyo financiero, alegando que sus circunstancias habían cambiado drásticamente y que yo tenía la obligación moral y financiera de mantenerlo a él, a su nueva pareja y a su hijo. La sala del tribunal era pequeña, sofocante, y olía a papel viejo y café rancio. A un lado del pasillo se sentaban David, con aspecto demacrado y victimizado, y Emma aferrando a su bebé de ahora 6 meses, como si fuera un accesorio, un llamamiento viviente a la compasión. Mis padres se sentaban detrás de ellos, sus rostros serios y en actitud de apoyo.
Parecían un cuadro de Norman Rockwell, de una familia honrada y agraviada por un mundo frío y moderno. Su abogado, un hombre astuto con una voz tan suave como el aceite, pronunció un conmovedor discurso de apertura. Pintó un cuadro de un padre devoto despedido en una economía difícil y una madre primeriza luchando por llegar a fin de mes, todo mientras su rica y vengativa exesposa y hermana se sentaba sobre una montaña de dinero con el corazón endurecido por la amargura. Habló de facturas médicas para el bebé, del creciente costo de los pañales de un niño que merecía un hogar estable. Mencionó mi reciente ascenso y mi alto salario como prueba de mi capacidad para proveer. Fue una actuación magistral diseñada para tocar la fibra sensible de cualquier observador compasivo. Luego fue el turno de la señora Thompson. Se levantó la viva imagen del poder tranquilo y controlado. «Señoría», comenzó su voz resonando con autoridad serena. «No vamos a disputar el éxito financiero de mi clienta. La señora Evans es una arquitecta de gran éxito. Construyó su carrera desde la nada a través de años de trabajo duro y determinación inquebrantable». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire tenso. «La cuestión que nos ocupa hoy no es si mi clienta puede permitirse pagar. La cuestión es por qué el demandante, después de su profunda y admitida traición, cree que tiene derecho a un céntimo más de su éxito». Comenzó a interrogar a David. «Señor Evans», preguntó su tono conversacional, «¿recibió usted o no una carta de mi oficina enviada por correo certificado, aconsejándole que cesara todo contacto con mi clienta?» Él se removió en su asiento. «Sí, pero un simple sí o no será suficiente, señor Evans». «Sí». Y sin embargo, eligió iniciar esta demanda, una acción que por su propia naturaleza fuerza el contacto con mi clienta. «¿Por qué?», David balbuceó. «Por mi hijo, por su bienestar». El bienestar que tanto le preocupaba cuando comenzó una aventura con la hermana de la madre de su hijo, preguntó la señora Thompson con suavidad. El otro abogado se puso de pie de un salto gritando: «Objeción», pero el daño ya estaba hecho. Luego fue el turno de Emma. La señora Thompson fue aún más gentil con ella. «Señora, ¿era usted consciente de este aviso legal?» «Sí», dijo Emma desafiante, y animó a su pareja a proceder con esta demanda, sabiendo que violaría ese aviso y causaría más angustia a su hermana. «Nos lo debe», espetó Emma, su voz elevándose. «Ella lo tiene todo. No es justo». El bebé en su regazo comenzó a llorar. Finalmente la señora Thompson se volvió hacia el juez. «Señoría», dijo, «como han oído, los demandantes eran plenamente conscientes de sus obligaciones legales». Se acercó a su mesa y cogió una carpeta gruesa. «Ahora me gustaría presentar como prueba la evidencia de su violación deliberada de esa obligación». Colocó la carpeta en el escritorio del secretario. «Prueba A. Recibos firmados de las cartas de cesé y desistimiento». Su voz era un ritmo constante y condenatorio. «Prueba B. Los registros telefónicos de mi clienta, que muestran docenas de llamadas no solicitadas de números pertenecientes a los demandantes y sus asociados». Puso otro archivo. «Prueba C. Una declaración jurada y notariada de la colega de mi clienta, la señora Jessica Riley, detallando un enfrentamiento público y profundamente angustioso, iniciado por la señora Evans Sr. en el lugar de trabajo de mi clienta». La pila crecía. «Prueba D. Una transcripción certificada de un mensaje de voz dejado por el señor Evans Sr., violando directamente la orden». Mi familia parecía atónita. Sus rostros palidecían. David miraba la pila de pruebas como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. «Y eso nos lleva a hoy», dijo la señora Thompson volviéndose para mirar directamente al juez. Su voz bajó volviéndose clara y mortalmente seria. «Señoría, esta demanda no es una solicitud de buena fe de apoyo financiero. Esta demanda es la prueba E».
es la culminación de una maliciosa campaña de acoso, cuando las llamadas telefónicas, el chantaje emocional y la humillación pública no lograron extorsionar dinero a mi clienta, instrumentalizaron el propio sistema judicial. Esta demanda es el acto final y desesperado de acoso, y agradecemos al demandante por haberla presentado como prueba para nuestra petición de una orden de alejamiento permanente contra cada uno de ellos. Silencio. Un silencio espeso y sofocante llenó la sala roto solo por los quejidos inquietos del bebé. La trampa se había cerrado, y ellos habían caído directamente en ella, cegados por su propia codicia y derecho sin fondo. La jueza, una mujer de rostro severo, que ahora vi que tenía un aire de profundo cansancio, se quitó lentamente las gafas, las limpió con un paño, sus movimientos deliberados. Luego se las volvió a poner y miró a David, a Emma, a mis padres, y por primera vez vi un destello de profunda y fría indignación en sus ojos. El fallo de la jueza fue una obra maestra de aniquilación legal. Desestimó la petición de David con perjuicio un término legal que significaba que nunca jamás podría volver a presentarla en mi contra. Concedió mi solicitud de una orden de alejamiento de 5 años contra David Emma y ambos de mis padres, detallando los límites geográficos y de comunicación con minucioso detalle. Terminó con una reprimenda mordaz por malgastar el tiempo y los recursos del tribunal en una demanda frívola, vengativa y francamente vergonzosa. Salimos al brillo estéril del pasillo las puertas de la sala del tribunal, cerrándose detrás de nosotros con un suave y definitivo clic. Me sentí ligera como si un peso físico que había estado cargando durante 30 años acabara de ser levantado de mis hombros. Por primera vez en un año pude respirar hondo y profundo. Debes estar muy orgullosa de ti misma. Era Emma. Su rostro era una máscara retorcida de furia e incredulidad, sus lágrimas anteriores en el tribunal completamente desaparecidas. No podías simplemente dejarme ser feliz, ¿verdad? Siempre estuviste celosa de mí desde que éramos niñas. Me detuve y la miré. Realmente la miré. Y los últimos vestigios de conexión fraternal que podría haber albergado se disolvieron en polvo. No vi a mi hermana. Vi a una extraña, una mujer triste y codiciosa, que siempre culparía a los demás por las consecuencias de sus propias elecciones. Y no sentí nada, ni ira ni dolor, solo un vasto y tranquilo vacío donde solían residir mi amor y mi obligación por ella. No pienso en ti en absoluto, Emma, dije mi voz suave pero clara. Tu felicidad nunca fue mi responsabilidad, y ahora gracias a tus propias acciones, tú tampoco lo eres. Me di la vuelta para marcharme. Mi madre avanzó con la boca abierta para escupir más veneno, pero mi padre por primera vez en su vida le puso una mano en el brazo. Simplemente negó con la cabeza con los hombros caídos en absoluta derrota. Cuando llegamos al final del pasillo, oí el sonido que había estado esperando inconscientemente toda mi vida, el sonido de su universo tóxico colapsando finalmente sobre sí mismo. ¿Fue idea tuya? La voz de David estridente de pánico y culpa. «Idea mía», chilló Emma en respuesta, su voz resonando en el pasillo de mármol. «Fue tu culpa por ser tan estúpido y que te pillaran. Se suponía que tú te encargarías». El sonido de su mundo desmoronándose fue lo último que oí de ellos. Ha pasado un año. Mi casa es mi santuario de nuevo, pero ahora es diferente. No es una fortaleza contra el mundo. Es un espacio abierto y cálido, lleno de luz y de la risa de amigos de verdad. La orden de alejamiento fue un corte limpio, una extirpación quirúrgica de un cáncer que no me había dado cuenta de que estaba haciendo metástasis en toda mi vida. El mes pasado celebré haber ganado el codiciado Premio Regional de Arquitectura por el diseño de la biblioteca, el que estaba en mi escritorio durante el arrebato de mi madre. Organicé una pequeña fiesta y mi casa se llenó de mi familia elegida
Jessica, la señora Thompson y los otros amigos que me habían apoyado. No hubo drama, solo alegría. Hace unas semanas empecé a trabajar como voluntaria, como mentora, en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres jóvenes a lanzar sus propios negocios. Mi primera pupila, una brillante y fogosa joven diseñadora gráfica llamada Chloe, me estaba contando sobre su propia familia, cómo constantemente menospreciaban sus ambiciones, instándola a conseguir un trabajo seguro. «Solo quiero demostrarles que están equivocados», dijo, sus ojos brillando con una luz familiar y desafiante. Sonreí, una sonrisa real y fácil. «Aquí tienes un secreto», le dije inclinándome hacia adelante. «El objetivo no es demostrarles que están equivocados. Desperdiciarás toda tu vida jugando un juego que ellos diseñaron en un campo que ellos inclinaron. El objetivo es construir una vida tan plena y tan hermosa que sus opiniones se conviertan en un ruido de fondo irrelevante. El perdón, si alguna vez llegas a él, es un regalo que te das a ti misma, no a ellos. Es el acto de dejar el veneno para que puedas dejar de beberlo. Pero el perdón nunca jamás significa que tengas que volver a abrir esa puerta. Anoche Jessica me envió un mensaje de texto. Era una captura de pantalla de la página de redes sociales de un conocido mutuo. Mostraba una foto granulada de David y Emma, y su pequeño en lo que parecía un lúgubre patio trasero suburbano en un pueblo del que nunca había oído hablar. El pie de foto decía: «Muy felices de que estos dos hayan encontrado su equilibrio después de un año difícil. Nuevos comienzos». Por un momento me quedé mirando la foto de sus caras. Parecían cansados, parecían ordinarios. Luego, sin un ápice de emoción, pulsé borrar. Era solo ruido de una galaxia lejana. Mi vida finalmente estaba en silencio. Esta mañana estaba en mi jardín. Es mi lugar favorito ahora, con las manos en la tierra. Pasé mucho tiempo la primavera pasada arrancando todas las malas hierbas amargas y obstinadas que habían ahogado los macizos de flores durante años, cardos de culpa, enredaderas de obligación. Mientras trabajaba, veía sus caras en las raíces feas y nudosas. Pero hoy estaba plantando nuevos plantones, mis manos cubiertas de tierra rica y oscura. Arranqué una última mala hierba tenaz de alrededor de la base de una joven peonía, sus brotes verdes tiernos, pero fuertes. La tiré al montón de descarte, un acto final de limpieza. El espacio alrededor de la nueva planta estaba limpio, despejado y listo para crecer. Me levanté sacudiéndome la tierra de las manos y miré no al suelo, sino hacia el horizonte. El sol estaba cálido en mi cara. Se sentía como un nuevo comienzo. Se sentía como mi propia paz tranquila e inexpugnable. Se sentía como la libertad. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, pero realmente espero que pueda ayudar a alguien que se sienta atrapado por obligaciones que le están haciendo daño. Mi pregunta para ustedes es: ¿alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de elegir su propia paz por encima de una dinámica familiar tóxica? Me encantaría leer sobre sus experiencias en los comentarios de abajo. Y si mi historia resonó con ustedes, estaría muy agradecida si le dieran me gusta a este video y se suscribieran para más.